Gente, tenemos una nueva encuesta sobre las últimas skins que han llegado al juego en relación a los últimos DLC y al evento que se encuentra ahora mismo disponible de Garden of the Witch. En esta encuesta, muy breve, veremos y opinaremos, veréis mi opinión, sobre qué opino sobre estas skins que se han incluido en este último evento. Próximamente tendremos otra encuesta en la que nos preguntarán sobre el propio contenido del evento, la jugabilidad y demás que ha llegado al juego. Así que nada, quédate si te interesa toda mi opinión sobre las últimas skins que han llegado a Hunt Showdown. Antes de comenzar, quería daros dos pequeñas noticias que han pasado esta semana muy rápidamente. Y la primera es que se ha anunciado que a partir del próximo 15 de abril, Hunt Showdown estará disponible en Game Pass, con todos los DLCs incluidos. Por lo tanto, podréis jugar, si tenéis Game Pass, a Hunt Showdown usando cualquier cazador legendario y arma legendaria. Por lo tanto, me parece una bomba, algo espectacular. Os lo recomiendo y si tenéis Game Pass y no lo habéis probado Hunt Showdown, tenéis una gran oportunidad. Y la siguiente noticia que quería comentaros son tres cambios que han llegado muy pronto, y es que después de haber cambiado el número de equipos máximos que se podía en Bounty Class, se redujo de 5 a 4 y ahora se ha vuelto a aumentar a 5 porque no estaba la comunidad muy contenta, porque no había tanta intensidad de PvP como lo había antes. También se solucionó el cambio por el que ya no se reinician los desafíos semanales al realizar prestigio, y se solucionó un problema por el cual, ya me lo habéis dicho algunos de ustedes en comentarios, había equipos de más de 3 personas. Algo muy raro, pero ya se encuentra solucionado, ya no debería de volver a ocurrir. Ahora sí, vamos con la encuesta. En este caso, la encuesta se encuentra disponible hasta las 12 horas del mediodía del 7 de abril. Por lo tanto, tenéis un par de días para hacerla si queréis en relación a este evento. Ya sabéis que todos los comentarios que le dejemos en este tipo de encuesta luego lo aplicarán a la hora de próximos parches o posibles correcciones del propio evento, ¿vale? Vamos a ello. ¿Qué año empezaste a jugar a Hunt Showdown? Pues yo empecé en 2019. Bueno, empecé realmente... Es decir, lo probé por primera vez en 2018, pero realmente empecé a jugar ya de continuo en 2019. ¿Cómo descubriste Hunt Showdown? La franquicia de Hunt Showdown. Pues lo descubrí por vídeos de YouTube. Señala el top 3 elementos que hacen más interesante el contenido de que te parecen más interesantes del contenido de la franquicia de Hunt Showdown. Pues los gráficos, el PvP y el level design, diría yo. Porque armas, equipamiento y eso, pues bueno. Permadeo of Hunters, hay un poco de todo. No, pues yo diría como un top 3, diría algo así. Pues no puedo marcar más. Ah, sí, sí puedo marcar. Bueno, yo voy a marcar 3. Es raro, pero bueno. Equipamientos y elementos. ¿Qué piensas acerca de este equipamiento? Este equipamiento es el del DLC que salió, el de la hiena. Son sus armas. Las armas están bastante bien. La skin de la Chukonu, sin más. La skin de la lanza, sabéis que me encanta. La llevo mucho, mucho, mucho. Este es el último DLC. Esto es la skin del último DLC. Que la verdad que, bueno, sin más. Están bien, pero tal. Las skins del nuevo pase. Estas son las armas de las skins del nuevo pase. Bueno, algunas de las skins que me gustan mucho. Estas no me gustan tanto. Pues son un tono más cromático, más liso y no me gustan tanto. Y estas están muy guapas. Estas están muy, muy chulas, la verdad. Ustedes, como os digo, dan vuestras opiniones porque en función de eso van a ir creando próximas skins y nuevo contenido. Seguimos, dice, ¿por qué no te gusta realmente la skin de la Chukonu? Pues yo diría que es muy similar a otras skins y no, bueno, y no interesa tanto visualmente, el estilo visual. Me refiero, es un poco simple. ¿Y por qué no me gustan tanto estas skins? Es que es más o menos lo mismo. No tiene tantos detalles como otras y no me interesa visualmente. No me llama la atención. Yo creo que es eso. Vale, respecto a los cazadores. La cazadora novata, la bruja novata. Bueno, no sé cómo se llama, la bruja joven. Me gusta. El cazador del último DLC. Me gusta. Esta cazadora me gusta un poquito menos. Esta me gusta mucho. Este está muy chula.
Esta me gusta un poquito menos. Sé que cuando salió, cuando iba a salir, tenía más hype por esta cazadora. Por las dos versiones, ¿vale? Pero cuando acabó saliendo no me llamó tanto la atención, la verdad. La hiena está chula. Los soldadores también están chulos. La china también está chula. A mí esta sí me gusta. Las únicas así un poquito más son estas skins de esta chica. Pero porque salieron en el tráiler y en el tráiler como que yo las veía más épicas, la verdad. Y luego están bien, no son malas skins, pero no son mis favoritas. Seguimos. ¿En qué plataforma juega? En Steam. ¿Cuántas horas llevo? Más de 1000 horas. Y en los últimos 2 meses, ¿cuántas horas ha jugado semanales? Pues podría haber jugado... Vamos a poner a mitad, más o menos. No sé, tampoco lo sé. No sabría decir, pero vamos, sí, entre 6 y 9 horas. No he jugado tampoco tanto. Pues listo. Con esto estaría la encuesta. La verdad es que cortita. Y poquito más. Dejadme, es decir, espero que la completéis. Dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre todo este pase. Y nos vemos en el próximo vídeo.